Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda como siempre el profesor Mardonio Correa. Vamos a continuar con la unidad 6 de funciones de primer grado, siempre con la lección uno. Y para hoy pues tenemos o esperamos lograr el siguiente objetivo: encontrar la razón de cambio en una función de primer grado. Encontrar la función de cambio en una función, o perdón, encontrar la razón de cambio en una función de primer grado. Tenemos ahí sección 2, razón de cambio. Ejemplo 1.3. Observe, dice que la tabla muestra los valores de X y de Y para la función de primer grado, Y igual a 2X más 1. ¿Recuerdan ustedes de las clases anteriores cuando definimos lo que era una función? Decíamos que una función de primer grado que tenía la forma y igual a ax más b. Entonces aquí tenemos una función y igual a 2x más 1. Y la tabla esta muestra los valores de x y los valores de y. Y nos muestra cómo cambia y cuando cambia x. Vamos a iniciar ubicándonos aquí en cero, cuando el tiempo es cero y el recipiente, si estuviéramos hablando del recipiente del agua ya, tuviera ya 1 centímetro. Entonces, cuando el tiempo cambie, un minuto, por ejemplo, de cero pasa a uno, es decir, cero más uno es uno, entonces el tiempo cambió en un minuto. Y la cantidad de agua entonces cambiaría de uno a tres. Quiere decir que cuando aumentó el tiempo un minuto, la cantidad de agua aumentó 2 centímetros. Y cuando el tiempo aumente otro minuto, miren, pasa a 2 minutos, entonces de 3 pasa a 5. Quiere decir que por cada minuto de tiempo, el agua sube 2 centímetros. Entonces cambia a 2. Podemos observar entonces cómo cambia el valor de Y, dice, cuando X aumenta de 1 en 1. Entonces, observando la tabla, cuando X aumenta de 1 en 1, el valor de Y cambia de 2 en 2. Vean ustedes que podemos aquí ver menos 3, es decir, antes de abrir la llave, 3 minutos antes de abrir la llave. Entonces, si fuera así, menos 3. Entonces, si aumenta 1, sería menos 3 más 1, y menos 3 más 1 es negativo 2. Ya saben ustedes cómo sumar enteros. Menos 3 más 1 es menos 2. Menos 2. Entonces, aumentó 1 el tiempo. Y el Y, o sea, la altura en el agua, si estuviéramos hablando del recipiente allá para hacer relación, tendríamos, está en menos 5 y aumenta 2, menos 5 más 2 que aumenta, llega a menos 3. Y cuando aumenta 1 el tiempo, menos 2 más 1 es menos 1. Y entonces de menos 3 aumentaría 2, menos 3 más 2, menos 1. Y cuando el tiempo está aquí en menos 1 y aumenta 1, menos 1 más 1 es 0. Y el Y entonces, que la cantidad de agua sería menos 1 más 2, y menos 1 más 2 es 1. Y cuando aumenta 1, miren, de 0 aumenta 1, 0 más 1 es 1, y 1 más 2 es 3. Y vuelve a aumentar 1 el tiempo, 1 más 1 es 2, y 3 más 2 es 5. 2 más 1 es 3, y 5 más 2 es 7. Y así sucesivamente. Por lo tanto, nos damos cuenta que cuando X aumenta, es decir, cuando el tiempo aumenta de 1 en 1, entonces el valor de Y cambia de 2 en 2. Respuesta: Y cambia de 2 en 2. La pregunta: ¿cómo cambia el valor de Y cuando X aumenta de 1 en 1? La respuesta entonces es: Y cambia de 2 en 2. Y nos dice aquí el bombillo, nos dice que en Y igual a 2X más 1, cuando X aumenta 1, Y aumenta 2. Vean ustedes que aumenta 1, cuando el tiempo aumenta 1, Y aumenta 2. Ese 2 que está ahí es lo que aumenta el Y. Entonces, esa es la razón ahí. Bueno, continuamos entonces. Ejemplo 1.4 dice, para la función de primer grado Y igual a 2X más 1,
cuando el valor de X cambia de 1 a 4, encuentre el valor de cambio en Y con respecto a cambio en X. Miren ustedes, para la función de primer grado, Y igual a 2X más 1, es decir, es la misma ecuación del ejemplo anterior. Cuando el valor de X cambia de 1 a 4, encuentre el valor de el cambio en Y con respecto al cambio en X. Solución. El cambio en X es 4 menos 1 igual a 3, porque cambió de 1 a 4. Entonces el cambio en X es como pasó de 1 a 4, entonces el cambio, ¿cuánto fue de cambio? 4 menos 1, que es igual a 3. Y el cambio en Y es, cuando estaba en 4, miren, cuando la tabla estaba en 4 minutos, el Y estaba en 9. Entonces 9 menos 3, y eso es igual a 6. Entonces el cambio en Y, miren, es 6 y el cambio en X es 3 y por lo tanto 6 sobre 3 cambio en Y entre el cambio en X, esa es la razón de cambio de Y con respecto a X. Entonces 6 es el cambio en Y, aquí lo tenemos, miren, cambio en Y es 9 menos 3 igual a 6, entonces el cambio en Y es 6 y 3, el cambio en X es 3, cambio en X, miren, es 4 menos 1 igual a 3, entonces 6 entre 3 igual a 2. Entonces la respuesta, encuentre el valor de cambio en Y con respecto al cambio en X. Y nos damos cuenta entonces que el cambio en Y con respecto al cambio en X es igual a 2. Y a eso es a lo que le llamamos la razón de cambio. Entonces, al comparar el cambio, dice, del valor de Y respecto al valor de X, a esa razón se le llama razón de cambio. Razón de cambio, entonces, va a estar dada por esta fórmula. La razón de cambio va a ser igual al cambio en Y sobre el cambio en X. El cambio en Y sobre el cambio en X. Bien, tenemos ahora en el ejemplo 1.3, dice, en el ejemplo 1.3, en este caso, el cambio de X es 1 y el cambio en Y es 2. Entonces, la razón de cambio es igual a 2 sobre 1, porque es el cambio en Y entre el cambio en X, 2 sobre 1, y 2 entre 1 es igual a 2. Comparando ese, el ejemplo 1.3 y el ejemplo 1.4, observe que la razón de cambio, dice que la razón de cambio es 2 y que es igual al coeficiente de X en la función de primer grado, Y igual a 2X más 1. El coeficiente, ¿acuerdan ustedes que el coeficiente es el número que acompaña a la variable? ¿Ve? Y en este caso la variable es X y el coeficiente es 2. Y el cambio que ya encontramos ahí arriba, nos damos cuenta que es igual a ese coeficiente, a 2. Quiere decir que este 2 ahí en la función, el 2 es el cambio o es la razón de cambio. Por eso nos dice aquí el apunte en el libro, en la función de primer grado, Y igual a X más B, a X más B, la razón de cambio es igual al coeficiente de A de X. Entonces la razón de cambio es igual a cambio en Y sobre cambio en X, y eso es igual a, que es una constante. Acuérdense que la forma general, ¿verdad?, de la razón es Y igual a X más B, donde A es la razón de cambio. Es la razón de cambio. Ejemplo 1.5. Encuentre la razón de cambio en la función de primer grado Y igual a menos 3X más 7. Dice. Como el coeficiente de X es igual a la razón de cambio, entonces la razón de cambio en esa función es negativo 3. Miren, negativo 3, porque es el coeficiente de la variable, el coeficiente de X. Entonces, respuesta negativo 3. Bueno, tenemos ahí entonces el ejercicio 1.3. Ustedes van a resolverlo. Encuentran la razón de cambio en las siguientes funciones de primer grado. La razón de cambio en las siguientes funciones de primer grado. Nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a quedar hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación. Con esto terminamos la lección 1 de la unidad 6.